Normalmente cuando hablamos de cómo percibimos el mundo, pues tendemos a imaginar que nuestros ojos son, no sé, como unas cámaras de vídeo de altísima definición. Claro, unas cámaras perfectas. Exacto. Que grabamos exactamente lo que tenemos delante de forma súper objetiva, sin filtros de ningún tipo, y que luego vamos y lo guardamos en ese disco duro interno que llamamos memoria. Sí, sí. Es que nos da muchísima seguridad psicológica pensar así. A ver, asumir que lo que vemos es la verdad absoluta y que nuestra experiencia es una grabación limpia del mundo físico, pues nos tranquiliza, ¿sabes? Pero claro, luego uno se pone a leer sobre neurociencia y persuasión y de repente, ¡zas!, descubres que esa supuesta cámara de vídeo está, bueno, completamente rota. O sea, nuestro cerebro no graba documentales de la realidad. Para nada. Más bien está dirigiendo una especie de película de ciencia ficción, basándose en suposiciones, en expectativas puras y rellenando los huecos que faltan. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y fíjate que es precisamente ahí, en esa película inventada, en esa realidad que nuestro cerebro simplemente estima sobre la marcha, donde se juega todo el campo de batalla de la comunicación humana. Es el lodo absoluto del sesgo cognitivo. Totalmente. Porque claro, quien no entienda que el cerebro se pasa el día adivinando la mitad de lo que percibe, pues está jugando con muchísima desventaja en cualquier conversación. Pues vamos a meternos de lleno en este tema hoy, en este análisis a fondo, porque el material que tenemos sobre la mesa es, sinceramente, de los que cambian las reglas del juego. Vamos a diseccionar los apuntes y los conceptos centrales de un libro fascinante llamado Dentro de la mente de las ventas. Un título potente, desde luego. Sí, subtitulado Cómo entender la mente y vender cualquier cosa, de Derek Borthwick. Y bueno, para dar un poco de contexto a quien nos escucha, no estamos hablando de un teórico de 3 al cuarto. Borthwick, que es experto certificado en programación neurolingüística, también en hipnoterapia clínica, y ojo al dato, ha generado más de 1.000 millones de libras en ventas a lo largo de su carrera. Madre mía, 1.000 millones. Eso no es teoría de salón, eso es ciencia aplicada en las trincheras del mundo real. Exacto. Es un perfil rarísimo de encontrar, la verdad, porque Borthwick combina la neurociencia más dura con la psicología del comportamiento y, sobre todo, la aplicación táctica en los negocios. Lo que queremos hacer en esta inmersión profunda es precisamente destilar esos principios, entender cómo nos comunicamos realmente los seres humanos y cómo tomamos decisiones. Y creo que es vital dejar clara nuestra misión desde el minuto 1. Hoy queremos desmitificar esa palabra que, bueno, a mucha gente le produce urticaria, ¿eh? La palabra vendas. Ya, es que tiene muy mala fama. Muchísima. La gente suele pensar en el típico comercial pesado con el maletín llamando a tu puerta o persiguiendo cuotas, pero nada más lejos de la realidad. Si alguien que nos esté oyendo ha intentado alguna vez convencer a sus hijos para que se vayan a la cama a su hora, Que eso sí que es una negociación dura. ya te digo. O si ha negociado dónde ir de vacaciones con la familia, o incluso si ha presentado un proyecto nuevo en la oficina, pues en el fondo lo que está haciendo es vender. Claro, es que Borthwick redefine el concepto de una forma fascinante. Vender, en su esencia más pura, es neurobiología. Es simplemente comunicación avanzada. O sea, el arte de transferir una idea de una cabeza a otra para resolver un problema. Y deja clarísimo que no hablamos de manipular ni de engañar a nadie, sino de sintonía pura, de compenetración. Y a ver, el primer paso para lograr esa sintonía mágica es aceptar una verdad que igual incomoda un poco. Y es que no existe una única realidad objetiva en una sala. Hay millones. Millones de realidades, ¿sí? Cada persona tiene la suya, construida a medida por su cerebro y filtrada por todo lo que ha vivido. Entender esto es, vamos, el atajo definitivo para tener más empatía y ser más persuasivos. Así que para convencer a alguien, primero hay que saber con quién o con qué estamos hablando. Y resulta que no hablamos con un solo cerebro. Hablamos con 3. Eso es. Y para visualizar esto, el autor usa el famosísimo modelo del cerebro triuno de Paul MacLean, que es una forma genial de entender el hardware que llevamos dentro del cráneo. Todo empieza con el cerebro reptiliano, que es la parte más antigua. Está justo ahí, encima de la médula espinal. La más primitiva, ¿no? Exacto. Y su única obsesión es la supervivencia. Se pasa la vida filtrando el entorno para buscar amenazas. Lucha o huida, no hay más. No entiende de palabras complejas, solo entiende de si algo es seguro o peligroso.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. A ver, déjame poner una analogía aquí que me parece espectacular para desgranar esto. Imaginemos que el cerebro de esa persona a la que intentamos convencer es una discoteca muy exclusiva. Pues el cerebro reptiliano sería ese portero gigantesco, agresivo y con muy mala leche que está en la puerta. Me encanta esa imagen, el portero de discoteca. Es que es tal cual. Si llegamos con un mensaje súper complicado, o usamos una jerga técnica incomprensible, o simplemente nuestra postura es un poco intimidante, el portero dice, uy, esto es una amenaza o requiere demasiada energía. ¿Y qué hace el portero? Pues te echa a la calle a patadas. No entras. Tal cual. Y si ese portero reptiliano no te deja pasar, olvídate de llegar a la siguiente sala, que sería el cerebro mamífero o el sistema límbico. Esa sería, siguiendo con tu ejemplo, la pista de baile, el lugar donde procesamos las emociones, los recuerdos, todo el contexto social. Claro, y si no pisas la pista de baile, ni de broma llegas a la zona VIP. Exacto. La zona VIP es el neocórtex, la capa exterior, la parte evolutivamente más moderna. Ahí es donde reside la lógica pura, el lenguaje complejo, el análisis de datos. Todo el pensamiento crítico está en el reservado VIP. Pero fíjate en el error que cometemos casi siempre. Llegamos a una reunión de trabajo y ¡pam! Empezamos a soltar hojas de cálculo, porcentajes y datos lógicos. Vamos directos a intentar hablar con el VIP, ignorando por completo que el portero reptiliano nos está escaneando de arriba abajo en la puerta. Y el libro cuenta una anécdota visual buenísima para entender este orden innegociable. Imagínate que es un lunes por la mañana cualquiera. Vas caminando por la calle, medio dormido, camino a la oficina, y de repente te cruzas con un tipo vestido de pirata de los pies a la cabeza. Un pirata. Un lunes a las 8. O sea, el cerebro desde luego nos espera eso. Así que el proceso se dispara en estricto orden. Primero, el portero reptiliano lo evalúa en milisegundos. Se pregunta, a ver, ¿este pirata lleva una espada de verdad? ¿Me va a atacar? Peligra mi vida. Instinto de supervivencia puro. Eso es. Al ver que el pirata va a lo suyo y no es una amenaza física, el portero se relaja y le pasa el testigo a la pista de baile, al sistema límbico. Ahí entra la emoción. Te ríes o te da curiosidad o sientes un poco de vergüenza ajena. Ya, la reacción social. Y solo al final de todo eso, el neocórtex se enciende y empieza a buscarle la lógica. Dice, claro, será una despedida de soltero que se les ha ido de las manos, o están grabando un anuncio para el restaurante de la esquina. Es que el orden es sagrado. Si el portero detecta amenaza, no hay lógica que valga. Y hay una historia en las notas, de cuando el autor asistió a un seminario de inversión en Forex, que ilustra muy bien este colapso absoluto de la comunicación. La historia del seminario es dolorosa, sí. Sí. Resulta que el presentador estaba en el escenario explicando unos gráficos de finanzas que no había por dónde cogerlos, súper complejos, y Borthwick, el autor, pues para no perder el hilo lógico de la explicación, levanta la mano muy educadamente para preguntar una duda. ¿Y qué hace el ponente? Le pega un corte brutal por el micrófono, súper grosero, diciendo que no acepta interrupciones de absolutamente nadie. Y ahí es donde entra un principio vital de la persuasión, ¿eh? La mente confundida siempre dice no. Siempre. Al recibir ese rechazo público, además estando ya confundido por el gráfico, el cerebro reptiliano del autor percibió un ataque frontal a su estatus social, una amenaza grave, así que se activó el modo huida. Su sistema límbico se llenó de ira y de humillación. Y se marchó, claro. A los 10 minutos se levantó y se fue de la sala. Y fíjate que su neocórtex sabía perfectamente que había conducido 1 hora para llegar, que había pagado un aparcamiento carísimo. O sea, la lógica le decía que se quedara. Pero el portero agresivo anuló al neocórtex por completo. Si haces sentir amenazado a alguien, apagas su pensamiento crítico. Es que el cerebro lo que quiere es ahorrar energía, así que toma atajos constantemente. Ni siquiera procesamos todo lo que nos entra por los ojos. En el texto se menciona un experimento súper conocido, el de la frase escrita que dice un misterio. Sí, con la palabra un repetida. Eso es. Pues casi todo el mundo lee la palabra un una sola vez. Como el cerebro sabe lo que debería poner ahí por pura gramática, pues edita la imagen en tiempo real y borra la palabra que sobra. Es alucinante. O lo del punto ciego del ojo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Tenemos una zona donde el nervio óptico se conecta a la retina y ahí no hay fotorreceptores. Estamos literalmente ciegos en ese puntito. Si dibujas una cruz en un papel y la mueves tapándote un ojo, llega un momento en que la cruz desaparece. Pero no ves un agujero negro, claro. Exacto. ¿No ves un vacío oscuro flotando en tu salón? Ves el fondo blanco del papel. El cerebro pinta por encima del vacío y se inventa la realidad física usando el contexto. Y esto, fíjate, nos lleva a una pregunta que da un giro tremendo a nuestro análisis. O sea, si acabamos de ver con pruebas biológicas que el cerebro se inventa la realidad rellenando huecos visuales para mantener la coherencia, pues ¿qué pasa cuando alteramos las creencias profundas de ese cerebro? Buena pregunta. ¿Hasta qué punto esa proyección mental afecta al cuerpo de verdad, a la biología? Y los estudios que recoge Borthwick demuestran que la conexión es, aterradora. La percepción interna dicta el rendimiento fisiológico externo casi como un tirano. Ostras, es que aquí es donde el tema se pone realmente interesante, porque entramos en un terreno que roza lo milagroso, pero con datos médicos rigurosos en la mano. Hablamos del efecto placebo, pero llevado al extremo más absoluto. Sí, el estudio de las migrañas. Ese mismo. Cogieron a pacientes con migrañas severas y a un grupo le dieron un placebo, una pastilla de azúcar que no hacía nada. Pero la caja ponía Maxalt, que es un medicamento real y superpotente contra las migrañas. Pues resulta que esa pastilla falsa les redujo el dolor en un 40%. ¡Qué locura! Exactamente la misma reducción de dolor que los que tomaron el químico real. O sea, solo la creencia, el ver la etiqueta en la cajita, curó el dolor físico. Y eso no es nada comparado con el caso del señor Wright y el doctor Philip West. Esto está documentado en la literatura médica del año 57 y es, de no creérselo. El señor Wright estaba desahuciado por un cáncer terminal, un linfosarcoma. Tenía tumores del tamaño de naranjas. Madre mía. Necesitaba oxígeno continuo solo para sobrevivir unos días más. Pero Wright había leído sobre una droga experimental, el Kreviozen, y creía ciegamente que eso le iba a salvar la vida. Se lo rogó a su médico. Una fe absoluta, vamos. Religiosa. Así que el doctor West, por pura compasión, se la inyecta un viernes, pensando que el hombre no pasaría del fin de semana. Pues el lunes, cuando el médico vuelve al hospital, se encuentra a Wright caminando por los pasillos. No me lo puedo creer. En 3 días, los tumores se habían reducido a la mitad. El médico anotó que se derretían como bolas de nieve en una estufa. A los 10 días le dieron el alta y el tío estaba volando su propia avioneta. Pero claro, luego la historia tiene un giro oscurísimo que demuestra que este poder de la creencia funciona para los dos lados. Pasan un par de meses y Wright lee en la prensa médica que el famoso Kreviozen en realidad no funciona en estudios grandes. Su fe se desmorona en un segundo. ¿Y qué le pasa? Que recae inmediatamente. En cuestión de días vuelve a estar terminal. Entonces el Dr. West se da cuenta de lo que está pasando y decide probar los límites de la mente. Le miente a la cara. Le dice, oye, no hagas caso a la prensa, esos lotes estaban caducados. Yo tengo una versión superpotente y purificada. Pero lo que le inyecta es agua estéril con sal. Agua sola. Agua. Y el milagro se repite. Los tumores vuelven a desaparecer, se le limpia el líquido de los pulmones y el hombre vuelve a irse a casa a pilotar su avión. Pasa meses sano, hasta que sale el informe final y concluyente de la Asociación Médica Estadounidense diciendo que el Kreviozen es un fraude total. Wright lee eso, pierde la esperanza del todo y muere en 2 días. Es brutal. Pero a ver, yo quiero presionar un poco aquí, porque seguro que quien nos escucha está pensando que esto suena a pensamiento mágico. O sea, ¿estamos diciendo que una simple idea abstracta puede destruir células cancerígenas solo con desearlo? ¿O esa creencia enciende una especie de farmacia química dentro del cuerpo que aún no entendemos del todo? Pues la evidencia empírica apunta clarísimamente a lo segundo. No es magia, es psiconeuroinmunología. O sea, la expectativa absoluta activa vías bioquímicas reales. El cerebro, cuando está seguro de la curación, suelta un tsunami de neuropéptidos y endorfinas que altera el sistema inmune a nivel celular. Y ojo, que el libro trae otro ejemplo salvaje de cómo alguien puede controlar este estado químico de forma voluntaria usando un anclaje. Ah, la historia de Eddie Hall. Menuda barbaridad. Sí, el hombre más fuerte del mundo en 2018. Fue el primer humano en levantar media tonelada, 500 kilos, exactos en peso muerto. Es que los médicos deportivos decían que era biológicamente imposible, que el esqueleto humano colapsaría y los vasos sanguíneos reventarían.
Y el propio Eddie admitió que no fue solo fuerza muscular. Fue a ver a un hipnoterapeuta clínico. Exacto, para crearse un anclaje. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Le enseñaron a entrar en un estado mental oscurísimo. Se imaginaba una situación extrema, de vida o muerte, donde tenía que levantar un coche para salvar la vida de sus hijos. Y anclaron toda esa visualización a un gesto físico muy simple, que era pellizcarse la piel de la mano con mucha fuerza. Y el mecanismo neurológico detrás de eso es fascinante. Porque es el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿te acuerdas? Los perros que salivaban al oír la campana. Pues el terapeuta puenteó la parte lógica de Eddie. El neocórtex le diría, oye, 500 kilos, te vas a matar. Claro, pero al pellizcarse la mano en el campeonato, ese dolor físico activó de golpe toda la neuroquímica de supervivencia. Adrenalina, cortisol, instinto animal. Consiguió reclutar fibras musculares que el cerebro central normalmente bloquea para que no te desgarres. Controló su estado interno para, literalmente, doblar la realidad física externa. ¿Vale? Y esto nos obliga a dar un salto conceptual en nuestra inmersión profunda. Hasta ahora hemos visto cómo funciona un cerebro individual. El portero de la discoteca, los huecos que rellenamos, los placebos y los anclajes de Eddie Hall. Pero en el mundo real, en una oficina o en casa, no estamos aislados. Interactuamos constantemente. Claro. Entonces, ¿cómo narices conectamos nuestro cerebro, con nuestro mapa inventado y nuestra movida interna, con el cerebro de otra persona que tiene una realidad completamente diferente a la nuestra? Pues ahí es donde entra la magia de la sintonía, o lo que los profesionales llaman hacer rapport. Y para explicar por qué funciona físicamente, el autor nos lleva al año 1666, al laboratorio de Christian Huygens, un físico holandés. Sí, el de los relojes. Ese. Resulta que estaba enfermo en la cama y se fijó en algo rarísimo. Tenía 2 relojes de péndulo colgados en la misma pared de madera, pues con el paso de las horas los péndulos se sincronizaban solos y se movían al mismo ritmo. Es el principio del arrastre físico. Las vibraciones viajaban por la madera y el péndulo más fuerte arrastraba al otro hasta igualar la frecuencia. La sincronización de péndulos. Qué imagen más poética. Pero es que a nivel neurológico en los humanos nos pasa exactamente igual. Nos sincronizamos. A veces sin darnos cuenta, por las neuronas espejo, cruzamos los brazos a la vez que el otro, o acompasamos los pasos por la calle. Pero Borthwick habla de una técnica mucho más consciente y poderosa, la técnica del eco. La del eco verbal se... Consiste, literalmente, en escuchar qué palabras exactas usa la otra persona y devolvérselas. O sea, si un cliente te dice, es que siento que este programa informático está muy anticuado, el error de novato sería responder, pienso que tienes razón, hay que cambiarlo. Lo que tienes que decir es, ¿sientes que es el momento de actualizarlo? Y hay un motivo neurológico profundísimo para copiar ese verbo. Cuando el neocórtex del cliente escucha su propia palabra de vuelta, la reconoce como propia, no la ve como una idea invasora. Y el portero reptiliano, fíjate, baja las defensas al instante. Porque las personas codificamos nuestra realidad en distintos sistemas de representación. Somos principalmente visuales o cinestésicos, y unos pocos auditivos. Explica un poco eso, porque es clave. A ver, las personas visuales procesan la vida en imágenes. Hablan súper rápido porque intentan describir las fotos que pasan a toda pastilla por su cabeza. Respiran de forma superficial y dicen cosas como «lo veo clarísimo» o «el panorama está oscuro». En cambio, los cinestésicos procesan el mundo por emociones y tacto. Hablan mucho más lento, respiran desde la barriga y te dicen «me da buenas vibraciones» o «esto me pesa mucho». Déjame poner una analogía, porque esto es como sintonizar la radio en el coche. Si tú eres muy visual y estás transmitiendo en FM visual a toda velocidad, haciendo aspavientos con las manos, y resulta que la persona a la que quieres convencer opera en AM cinestésico, que necesita pausas, sentir las cosas, silencios. Pues ahí solo hay ruido blanco, fricción. Ruido estático absoluto. No hay sincronización de péndulos ni hay nada. Hay que girar el dial y sintonizar la frecuencia del otro, bajar revoluciones y hablar de cómo se sienten las cosas, no de cómo se ven. Totalmente. Y el autor además lo estructura de forma más táctica con las 4 personalidades de Merrill Wilson.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Tenemos al dominante, que es el típico perfil controlador, directo al grano. A este no le hables del fin de semana. Dale opciones y deja que decida él. Luego está el expresivo, que es pura emoción, salta de un tema a otro, muy sociable. Los típicos que te enseñan fotos de su perro en medio de una negociación tensa. Esos mismos. Y si intentas forzarlos a mirar el Excel, los pierdes. Tienes que validar su emoción primero. Luego está el amable, que odia el conflicto, le cuesta decidir porque no quiere molestar a nadie, necesita seguridad. Y por último, el analítico, El rey de la hoja de cálculo. el señor de los datos. Sí, meticuloso analítico. A este no le vayas con abrazos ni con intuiciones. Dale pros, contras y mucho silencio para que lo procese. Vale, recapitulemos un momento. Tenemos los tres cerebros con el portero vigilando. Sabemos que las creencias pueden alterar hasta las células. Hemos aprendido a usar el eco para sintonizar visuales y cinestésicos. Y conocemos las 4 personalidades. La gran pregunta es, una vez que hemos creado esa conexión brutal, ¿cómo guiamos a esa persona hacia el sí sin parecer que le estamos haciendo el tercer grado bajo un foco? Pues ahí chocamos de frente con la reactancia psicológica, o como lo llama el libro de forma muy cruda, el principio de «y una mierda». Tal cual. Suena fuerte, pero es así. Es un mecanismo de defensa visceral. Por naturaleza, nos resistimos automáticamente a cualquier idea que nos impongan desde fuera, aunque sea buena. Pero fíjate, aceptamos y defendemos a muerte aquello que hemos concluido por nosotros mismos. Claro. Por eso si le dices a un cliente, tu sistema es una basura, compra el mío, el portero reptiliano se cierra en banda y dice, y una mierda para ti. Exacto. Para evitar eso, el autor propone el embudo de ventas. Empiezas arriba del todo, en la parte ancha, con preguntas muy abiertas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y según la otra persona va soltando información, vas bajando por el embudo, estrechando la charla hacia preguntas cerradas para confirmar que lo has entendido bien. Pero el truco maestro para que ese embudo no suene a interrogatorio de la policía son los suavizadores del lenguaje. En vez de soltar un «¿de dónde perdéis más dinero?», hay que envolverlo para tranquilizar al portero. Le dices algo como «¿Para que pueda entender mejor cómo funcionáis? ¿Te importaría comentarme cuál es vuestro mayor reto?». Das contexto, eres educado y calmas al cerebro reptiliano antes de pedirle el esfuerzo al neocórtex. Y aquí hay que aplicar la ley de Pareto, el famoso 80-20. Que el 80% de los resultados viene del 20% del esfuerzo, ¿no? Eso es. Bordwick nos da una dosis de realidad. No le vas a caer bien a todo el mundo y no vas a poder convencer a todos. Forzar esa maquinaria neuropsicológica con cada persona que te cruzas es agotador e ineficiente. La verdadera maestría es saber identificar rápido a ese 20% de personas con las que sí merece la pena sincronizar los péndulos. Pues viendo todo esto en conjunto, la verdad es que saca una conclusión clarísima. Vender o persuadir no tiene nada que ver con ser un vendehumos que habla sin respirar para aturdir al de enfrente con datos técnicos. Vender es ser un detective de élite. Me gusta esa comparación. Es que, piénsalo. En las películas, el detective listo no se sienta, da un golpe en la mesa y le dice al sospechoso lo que pasó. El buen detective observa el lenguaje corporal, iguala el tono de voz, usa preguntas abiertas y suavizadores y va guiando al sospechoso por el embudo hasta que confiesa él solito. O en este caso, hasta que el interlocutor descubre y defiende su propia necesidad de cambiar algo. Es un resumen brillante. Al final de todo este análisis nos tiene que quedar claro que comunicarse bien no va de imponer tu lógica a martillazos, va de esquivar con elegancia al portero de discoteca del otro, va de tener la empatía táctica de hablar en su misma frecuencia, de usar el eco para sincronizaros físicamente y de hacer las preguntas adecuadas para que lleguen a una conclusión que os beneficie a los dos. Y esto me lleva a dejar una reflexión final. Una idea quizá un poco provocadora para que la gente que nos escuche le dé una vuelta. Si de verdad interiorizamos todo lo que hemos visto hoy, nos damos cuenta de algo enorme. Cada persona que nos cruzamos vive en una realidad ligeramente distinta, inventada por sus filtros y sus expectativas. Totalmente. Y si nuestra manera de comunicarnos, si elegimos usar la técnica del eco o igualar su respiración, puede alterar literalmente su biología, bajarle las pulsaciones o cambiarle la neuroquímica. Entonces está clarísimo que cualquier conversación que tengamos, ya sea discutiendo con el jefe o hablando con nuestra pareja, nunca es un simple intercambio de datos fríos.
Es un acto de cocreación profunda. Cada vez que hablamos, con cada palabra y cada tono que elegimos, estamos literalmente esculpiendo la realidad física y emocional de la persona que tenemos delante. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y eso, fíjate, nos obliga a hacernos una pregunta por pura responsabilidad. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo con nuestras palabras hoy mismo? Porque nuestra mente nunca fue una simple cámara de video pasiva. Siempre fue y será un proyector potentísimo. Y a través de nuestra capacidad de sintonizar, somos nosotros los que elegimos qué película se proyecta en la pantalla de la realidad compartida. Ostras, da para pensar, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en el próximo análisis. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.